Bienvenidos compañeros a nuestro taller de servicio al ciudadano que hace parte de nuestro esquema de mejoramiento continuo como equipo social de la estrategia de relacionamiento dentro del proyecto de sostenibilidad Tominé. El grupo de energía, coherente con la Constitución Nacional, tiene en cuenta el servicio a la comunidad como un pilar para la sostenibilidad social y económica del embalse Tominé. Dentro de la estrategia social de sostenibilidad del embalse, el servicio al ciudadano requiere poner a disposición los recursos con los que disponemos, como las oficinas, transporte y equipos, entre otros, así como los instrumentos con los que contemos en un momento dado, como una guía de vocería, protocolos, fichas de respuesta de peticiones, quejas, reclamaciones, entre otros, así como los canales de comunicación con que disponemos, sea el presencial cuando hacemos visitas, capacitaciones, mercados campesinos, o boletines, videos y todo canal que nos permita comunicarnos, como el correo electrónico o grupos de WhatsApp que nos permitan efectivamente comunicarnos de una buena manera con la comunidad y así satisfacer adecuadamente aquellas peticiones, quejas y reclamaciones o sugerencias bajo los principios de racionalidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y transparencia. Lo importante es que todo esto nos permita garantizar el goce efectivo de sus derechos como ciudadanos en torno al embalse Tominé. Como un dato curioso, tenemos que el 68% de los clientes en el sector privado se pierden por indiferencia y una mala atención al cliente. Pero la pregunta que debemos hacernos es ¿qué satisface al ciudadano en torno a los temas que nosotros tratamos en comunidad? Entre ellos tenemos la claridad, la honestidad con la que nosotros tratemos los mensajes y las actividades que realizamos, el interés por sus necesidades y problemáticas, el respeto personal que demostremos en las interacciones con ellos, el servicio que prestemos, si escuchamos efectivamente lo que ellos tienen que decirnos, la calidad de las asesorías y el acompañamiento que les brindemos, el cumplimiento de nuestra palabra en función de las actividades que proponemos y las actividades que se realizan a futuro, y evitar enfrentamientos a pesar de las circunstancias, aunque sabemos que hay momentos difíciles. Bueno, quise incluir algunos elementos que rescata la función pública dentro del componente de servicio al ciudadano, que también aplica para este tipo de modelos y para este tipo de proyectos. Como un primer elemento, rescata el direccionamiento estratégico, que para nosotros sería la estrategia social de relacionamiento. Como un segundo elemento, la mejora de procesos y procedimientos, que ahí estaría la posibilidad de mirarnos, formarnos, capacitarnos para mejorar qué es lo que estamos haciendo. En el tercer punto, la cultura de servicio al cliente o al ciudadano, donde tocamos temas que tratamos en nuestros talleres de fortalecimiento para mejorar. En un cuarto elemento estaría el mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica, que para este caso estaría en los proyectos de valor compartido que se logren concretar dentro del embalse y donde los ciudadanos, las comunidades de los 3 municipios vean beneficios directos como una ganancia o como una ganancia compartida con el grupo de energía. Finalmente, en un punto 5 tendríamos la medición de la calidad del servicio, que es la oportunidad que tenemos nosotros cuando nos autoevaluamos o hacemos que nuestros compañeros de equipo nos evalúen en nuestros ejercicios de evaluación de desempeño. Y finalmente, la información confiable, que es la que nosotros velamos por garantizar, tratando siempre de ser honestos con la información, transparentes y concretos en la medida de lo posible. Retomando la evaluación del desempeño que hicimos a finales de 2019, recordemos que la última categoría que nos autoevaluamos y evaluaron nuestros compañeros fue precisamente servicio al ciudadano, que esta la entendimos como la calidad de las acciones que permiten mantener una buena relación con la comunidad de los 3 municipios. Dentro de ese ejercicio de autoevaluación incluimos 6 elementos que para consolidar y el Grupo Energía eran los más importantes. Los 3 que ustedes ven en verde se redactaron en positivo y que corresponden a la respuesta oportuna a las solicitudes, a las estrategias para mantener el interés de la gente
y la posibilidad de demostrar la disposición de escucha a la comunidad, que fueron redactados en positivo y aparecen con carita verde. En negativo aparecen 2 con carita roja, en las cuales se resaltaron qué tanto nos desmotivamos ante las críticas de la comunidad y qué tanto el nivel de incumplimiento de las citas o reuniones a las comunidades, que tiene que ver con la puntualidad. Y hay un elemento que se redactó en neutro, que es aquel que tiene que ver con si preferimos evitar compromisos directos con la comunidad. ¿Por qué se redactó en neutro? Porque no necesariamente eso depende de cada uno de nosotros, sino de las dinámicas mismas del proyecto. Bueno, para nosotros entonces el servicio al ciudadano es transmitir la información de calidad relacionada con las diferentes áreas de sostenibilidad social y económica del embalse de una forma clara, oportuna y cordial, siempre teniendo en cuenta cada uno de los roles que desempeñamos dentro del equipo social, dentro del marco de relacionamiento con la comunidad en los 3 municipios. El servicio al ciudadano es importante dentro de la sostenibilidad del embalse a nivel interno y externo, en la medida que tengamos claros nuestros objetivos, nuestras metas, nuestras actividades a desarrollar dentro de los procesos y procedimientos que tenemos establecidos en la estrategia social, porque nos permitirá una mejor y una mayor cobertura de nuestras acciones, realizar algunos acuerdos institucionales, ya sea con el Grupo de Energía o con cualquiera de nuestras instituciones aliadas, tener una mayor claridad y certidumbre por parte de las comunidades acerca de lo que viene dentro de esta nueva estrategia de sostenibilidad del embalse sin proyecto de regalías, mejorar la imagen institucional del Grupo de Energía y de consolidar, a pesar de las circunstancias, cumplir las expectativas de las comunidades. Sabemos que no es fácil, pero ese es el reto, y ganar mejores y mayores aliados dentro de la estrategia. Todo esto nos permitirá mayor aceptación de las realidades frente al embalse, su uso y sostenibilidad en función de las oportunidades para cada segmento de nuestra población. Bueno, existe una estrategia muy útil que se ha llamado perfil psicográfico, que nos permite describir algunos atributos o características de nuestro cliente potencial, que para nosotros es el ciudadano que pertenece a estos 3 municipios del área de influencia del embalse. De manera que podamos segmentar nuestro mercado, ¿sí? Tal como se utiliza en otros ámbitos ya más de emprendimiento, pero que para aquí, para el proyecto también aplica, y es poder establecer algunas categorías con base en algunas variables de interés frente a la sostenibilidad del embalse. Esa figurita que aparece allí de colorcitos donde aparecen diferentes grupos, pues me hace generar la siguiente pregunta. ¿Son tan diferentes las comunidades de Sesquilé, Huasca y Guatavita entre sí? ¿O las diferencias son realmente sutiles o muy pequeñas, de manera que la estrategia aplica como la misma estrategia para los 3 municipios? ¿O esas pequeñas o grandes diferencias entre municipios y entre grupos poblacionales hace que debamos utilizar un lenguaje diferente, estrategias diferentes, llegarles de manera diferente a cada grupo poblacional? Esa es una pregunta que planteo. Dentro del perfil psicográfico tenemos 4 variables fundamentalmente que tenemos a consideración. Las 2 de arriba, que son las variables geográficas y demográficas que ustedes ven en la diapositiva, se supone que las conocemos, las tenemos medianamente claras, porque son aquellas que se refieren a la ubicación de los grupos como grupo poblacional, geográficamente hablando, y demográficamente hablando en cuanto a género, edad, nivel educativo, ocupación, ingresos, religión, rol que ocupan las personas dentro del hogar. Las 2 que de pronto más nos interesan en este momento son las psicográficas y las comportamentales. Dentro de las psicográficas tenemos los valores, actitudes, opiniones, intereses, actividades, estilos de personalidad, estilo de vida y clase social que hace característico a determinado grupo poblacional. Dentro de las comportamentales tenemos aquellos patrones de comportamiento, aquellas preferencias, actitudes, intereses, la presión social que ejerce de pronto alguna variable dentro de ese grupo y el tipo de beneficios que busca por lo general dentro del proyecto. La utilidad de este perfil psicográfico para nuestros fines es que en la medida en que conozcamos
¿Qué es lo que le interesa a nuestros grupos de interés? ¿Qué inquietudes son las que generalmente tienen frente al embalse y las posibilidades que ellos tienen como comunidad? ¿Qué necesidades tienen y qué expectativas pueden generarse a partir de lo que el grupo pueda ofrecer dentro de esta nueva etapa? Pues nos va a permitir conocer las posiciones de cada una de las personas y las posiciones o la posición de los grupos particulares que son de nuestro interés, y asimismo adaptar nuestra estrategia o nuestras estrategias en determinado momento. Teniendo en cuenta que cada cliente potencial es un reto en sí mismo, pues esto nos genera unos retos a nivel personal y a nivel de equipo. A nivel personal, las preguntas son: ¿tengo claras mis fortalezas y debilidades? ¿Qué estoy haciendo para mejorar? ¿Cómo me gustaría que me percibiera el ciudadano? ¿Puedo dar más de mí mismo? ¿Y qué tanto conozco de ese ciudadano que tengo dentro de mis grupos poblacionales? A nivel de equipo, mis retos profesionales, plantearía las siguientes preguntas: ¿cuál es mi rol dentro del equipo? ¿Qué estoy aportando al objetivo? ¿Cómo estoy administrando el tiempo? ¿Estoy mostrando resultados? ¿Cómo me percibe el ciudadano? Bueno, estandarizar y mejorar las prácticas de atención en los centros de atención a la comunidad, si es que seguimos contando con las mismas 3 oficinas o ya sea en Guatavita, pues nos obliga a hacernos 3 preguntas también alrededor de apuntarle a un mejor servicio al ciudadano. Desde lo personal, la pregunta es: ¿cómo me gustaría que me trataran? Para, pues, asimismo tener una buena respuesta en términos de carisma, respeto, cordialidad, compromiso, motivación, empatía y oportunidad. La siguiente pregunta tiene que ver con la calidad de la información, y es: ¿cómo me gustaría que me informaran? Para obtener apropiación de la información, claridad, capacitación, empoderamiento, manejo de recursos. Y finalmente, que tiene que ver con el relacionamiento, con más y mejor relacionamiento, la pregunta es: ¿cómo me gustaría que me atendieran? Lo que nos obliga a anticiparnos a la satisfacción de las necesidades de información del ciudadano, ser cada vez más creativos, brindar un adecuado asesoramiento, nos obliga a ser recursivos y a montar una estrategia para cada ciudadano. Bueno, en la medida en que conozcamos mejor cada uno de los segmentos de nuestra población en los municipios, pues podremos adaptar una estrategia más eficaz en cada uno de ellos. Entonces, los invito a que finalmente acudamos al folleto que diseñé para retomar algunos de los temas que hemos tocado el día de hoy, donde también vamos a preguntarnos qué será lo que estamos haciendo bien frente al ciudadano y qué podemos hacer mejor en cada caso. Y también los invito a que hagamos el ejercicio con alguno de nuestros grupos poblacionales de interés para crear un perfil psicográfico. Ahí dejo las preguntas en el respaldo. El folleto tiene 2 caras. En la segunda cara ahí dejé consignadas las preguntas y las variables de interés para generar un perfil psicográfico. Sería muy útil contar con un perfil psicográfico para cada uno de los grupos de interés de nuestra estrategia. Finalmente, pues nuestro reto es seguir generando espacios que nos permitan mantener un adecuado relacionamiento con la comunidad. Les dejo allí algunas de las fotografías que representan nuestro día a día en nuestros retos con cada una de las comunidades en los 3 municipios. Agradezco a todos ustedes el tiempo y la disponibilidad para escucharme. Un abrazo para todos, muchísimas gracias, una feliz tarde. Los invito a que revisen el folleto de trabajo. Muchas gracias, un abrazo.